Hay temas que incomodan, que evitamos y que callamos, pero cuando el silencio se rompe, la prevención comienza. Esto es Lo que callamos del suicidio. ¿Hablar de suicidio pone en riesgo a una persona o será que el verdadero riesgo aparece cuando dejamos de hablar? Durante décadas se ha instalado una idea que ha condicionado la forma en que las familias, las escuelas e incluso los profesionales abordan la conducta suicida. Mejor no hablemos de suicidio, ¿qué tal si lo provocamos? Y esas creencias han generado silencios, y los silencios no protegen. Una madre me contaba cómo le había afectado en lo personal esta creencia. Llevaba semanas pasándolo muy mal junto a su hijo. Él se había ido apagando de a poco, ya no se juntaba con sus amigos, ya no comía las cosas que antes le gustaban, quería pasar mucho tiempo solo, casi no dormía y a veces decía frases como que parece que ahora todo pesa más, que ya no puede con todo. Y ella estaba preocupada, muy preocupada. Pero a pesar de eso, había algo que no se atrevía a hacer. Tenía miedo de preguntar, porque había escuchado hablar muchas veces que hablar de suicidio podría provocarlo. Y así, durante semanas, el silencio se instaló entre ellos. Hasta que un día en la consulta, un profesional hizo algo muy sencillo, pero también muy valiente. Miró al niño y le preguntó si había estado pensando en hacerse daño, si estaba pensando en quitarse la vida. Entonces la madre se tensó, sintió miedo y pensó que esa pregunta podía empeorarlo todo. Entonces pasó algo inesperado. El joven bajó la mirada y dijo en voz baja: sí, pero hasta ahora nadie me había preguntado. Y en ese momento algo cambió, no porque el dolor desapareciera, sino porque dejó de estar solo. El sufrimiento encontró palabras y al encontrar palabras pudo ser acompañado. Diversos estudios han investigado acerca de este temor a hablar de suicidio. Por ejemplo, Baños Chaparro realizó una investigación en el 2021 que estaba dirigida a profesionales del ámbito de la salud con hallazgos muy relevantes. Un 38% de estos profesionales creía que hablar de suicidio podría inducir a ideas suicidas o incluso a conductas autolesivas. Es decir, que incluso aquellos que han sido formados para ayudar han sido atravesados por este mito. Pero lo más importante no es solo lo que dicen los profesionales acerca de hablar de suicidio, sino lo que dicen las personas acerca de hablar de ese sufrimiento. Porque en este mismo estudio y en otras investigaciones que están dirigidas en la misma línea, cuando se ha recogido la experiencia vivida de personas con ideación suicida e intento suicida, lo que nos revelan es algo muy profundo e interesante. Ellos expresan que hablar de suicidio les genera alivio, que aumenta la sensación de ser comprendidos, que favorece su sentido de propósito, que disminuye el aislamiento y que en la mayoría de los casos aumenta sus razones para vivir. Es decir, que lo que se temía que fuera un riesgo resulta ser un factor protector. Y es que estos hallazgos no son opiniones, provienen de estudios de población clínica y comunitaria, de instrumentos de evaluación psicológica, de encuestas estructuradas sobre creencias y experiencias y análisis comparativo entre percepción profesional y vivencia subjetiva, donde se cruzan dos dimensiones, lo que se cree y lo que ocurre realmente en las personas. Además, la evidencia internacional nos ha mostrado algo clave, que cuando el suicidio se comunica de forma sensacionalista puede aumentar el riesgo. A esto se le llama efecto Werther. Pero esta misma evidencia nos dice que cuando hablamos de suicidio con responsabilidad, con evidencia y con profunda humanidad, se abren alternativas, se reduce la desesperanza y se fortalece la vida. Entonces, no es la pregunta la que pone en riesgo a la persona, sino la soledad en la que ella habita ese sufrimiento. Porque el problema nunca ha sido hablar. El problema ha sido dejar solo a las personas con un sufrimiento que no tiene palabras. Porque el suicidio no es solo un fenómeno clínico, es evidencia, es experiencia, es dolor no elaborado, es sentido fracturado. Y cuando el sufrimiento no encuentra lenguaje, se intensifica, se capsula, se vuelve peligroso. Y en ese sufrimiento el ser humano no necesita solo intervención, necesita sentido.
Porque cuando la vida pierde significado y el dolor es más grande que la esperanza, el alma comienza a cerrarse. Pero sabemos que incluso ahí la vida sigue teniendo valor, sigue teniendo propósito y sigue teniendo sentido. Y muchas veces lo que necesita no es una solución, es ser escuchada. Por eso necesitamos decir algo con claridad. No aumenta el riesgo de suicidio por hablar de suicidio. El riesgo aumenta cuando el sufrimiento se queda en silencio. Preguntar no provoca, acompañar no daña, escuchar puede salvar una vida. Si este mensaje resonó contigo, compártelo, conversemos, abramos espacio. Porque lo que callamos también puede doler. Y esto fue Lo que callamos del suicidio, episodio número 3. Un lugar en donde la ciencia se encuentra con la experiencia, el territorio y la evidencia para hablar profundamente del sufrimiento y del suicidio. Si este episodio resonó contigo, compártelo y suscríbete al canal. Hablar bien también es prevenir. Nos encontramos en el próximo episodio de Lo que callamos del suicidio, porque cuando el silencio se rompe, la prevención comienza.